Buen día, mis amados. Seguimos hablando de la liberación de nuestra alma. Hoy es el día 6 y romperemos maldiciones por no confesar. Amados, confesar los pecados a Yahweh tiene tanto poder que le arranca todo derecho legal al enemigo de nuestras almas. Toda persona que confiesa sus pecados, prospera. Proverbios 28:13. El que no confiesa sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa alcanzará misericordia. Vamos a quebrantar el poder del pecado oculto. El problema de este pecado es que sirve como una conexión para que crezca la maldad en ti. Por ejemplo, si existe algún pecado de infidelidad sexual en la pareja y no lo confiesas, el corazón se puede endurecer. Y puede que no solamente lo hayas hecho esta vez, sino que seguramente seguirás haciéndolo. Pero cuando tú confiesas tus pecados, le quitas todo el derecho legal al enemigo para atormentarte y seguirte influenciando. A todo ser humano, sin la revelación del Ruach HaKodesh a través de la Sagrada Escritura, no le gusta confesar sus pecados por temor o vergüenza. Pero cuando conocemos el poder de la confesión, debemos renunciar a todo temor y confesar todo pecado oculto al Señor y también ante nuestras autoridades espirituales para que nos ayuden en oración. Esto hace que se le cierre toda puerta al enemigo. Lo peor que uno puede hacer es ocultar su pecado. Esto no ayuda en nada. Al contrario, debilita la vida espiritual del ser humano. Toda persona que confiesa sus faltas derrota de inmediato la fuerza maligna que le hizo pecar y se activa en su vida el poder de la prosperidad como lo vimos en Proverbios 28:13. Existen pecados que uno ha cometido en el pasado y es necesario llevar todos esos recuerdos malditos y errores que cometimos a la cruz y nunca más codiciarlos. Salmos 25:7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Yahweh. El perdón activa la unción de paz en nuestras vidas. Salmos 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esta bendita palabra nos desafía a cuidarnos de pecar porque todo lo que hacemos, aunque sea en ignorancia, tiene consecuencias muy peligrosas. Eclesiastés 5:6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Por lo general, a todas nos enseñaron a esconder los errores y pecados. Pero cuando conocemos el poder de la liberación, aprendemos a confesar nuestros errores y así ser libres para siempre. El pecado oculto nunca nos ayuda en nada. Salmos 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Solo alimentándonos de la palabra podemos vivir sin pecar. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora nuestra vida está predestinada a honrar a Yahweh. Ya no vivimos nunca jamás para el pecado. Proverbios 10:16. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Vamos a liberar ahora maldiciones en lo sexual. Si existe un área donde el enemigo quiere que hombres y mujeres estemos atados y desviados, es en la parte sexual, aún desde nuestra infancia. El adversario de nuestras almas quiere que todo ser humano sea atacado para que crezca con desórdenes emocionales en esta área. Por ejemplo, la mayoría de las niñas y niños que pierden su amor por sí mismos es porque han sido abusados sexualmente en su infancia, incluso en la adolescencia. Cuando esto sucede, ellos por consecuencia adquieren conductas perversas en lo sexual. También, muchos escogen el camino de la homosexualidad, rechazando el sexo conforme al orden divino. Estos por venganza, rebeldía o en defensa, pierden todo respeto a la dignidad y moralidad en la vida. Crecen tristes, sin amor y con dolor en el corazón.
Todo el desorden sexual que tiene el ser humano comenzó desde sus raíces de los primeros años de vida. Por lo tanto, es necesario renunciar a toda experiencia sexual desordenada o recuerdo maldito del pasado, llevando todas estas maldiciones a la cruz. En la medida que tú seas libre, tu vida nunca jamás será la misma. Si el ser humano no es liberado de las experiencias desordenadas, nunca podrá disfrutar del sexo como una bendición de Yahweh dentro del matrimonio. Millones de personas que padecen de estas conductas en lo sexual viven hoy en hogares o formaron familias, y aunque son mayores y ejercen su vida aparentemente en libertad y normalidad, están siendo atormentados en su interior. Declaren el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Renuncio a toda maldición de maltrato sexual en los primeros años de mi vida hasta hoy. Renuncio a todo recuerdo traumático, violaciones o toda experiencia enfermiza en el área sexual, a cualquier abuso. Renuncio a experiencias homosexuales, lésbicas y toda concupiscencia maligna en el área sexual. Renuncio a la pornografía, a todo anhelo desordenado como adulterio, fornicación, lascivia y todo tipo de deseo perverso. Renuncio a ver el sexo con miedo. Renuncio a toda conducta de rechazo al modelo establecido por Yahweh para mi matrimonio. Vamos a ver la parte financiera. Si tú nunca has podido ser libre en la parte financiera, si siempre vives en deuda, el dinero no te alcanza y siempre estás pidiendo prestado, es necesario que tú seas totalmente liberada. Puedes estar segura que no es la voluntad de Yahweh que estés así, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Es necesario que renuncies a todo tipo de maldición y atadura financiera por el poder de la bendita palabra del Eterno. El Todopoderoso desea prosperarte. Renuncio a la maldición de la deuda. Renuncio a la maldición de la pérdida. Renuncio a la maldición de la mezquindad. Renuncio a la maldición del no sembrar para Yahweh. Renuncio a la maldición de la mala administración. Renuncio a la maldición de las ganancias deshonestas. Renuncio a todo lo que sea frustración financiera. Cada actividad opuesta a la voluntad de Yahweh de tipo espiritual que tú has realizado, es necesario que seas desafiada a renunciarla. Necesitas renunciar a todo tipo de consulta espiritual donde hayas acudido. Lecturas de la mano, reuniones espiritistas, hechicería, adivinación, encantamiento, el horóscopo, consulta con santeros, brujos, mentalistas y tratamientos de falsas doctrinas. Recuerda, no dejes de renunciar a ellas. Ahora bien, es necesario que rompas con todo tipo de relación y actividad espiritual que visitaste en ignorancia y anules los compromisos espirituales adquiridos en ese momento. Cuando estés haciendo este día, tal vez puedes ofrecerle al Señor alguna ofrenda especial. El Señor en todas las ministraciones que hizo, estuvo siempre relacionado con algo de dinero. Esta será la prueba de tu fe en esta área. Prepara una ofrenda de acción de gracias por la liberación y preséntala a tu líder espiritual. Existe también una maldición por rebeldía. Hay un tiempo en que todos nosotros tomamos actitudes rebeldes en contra de nuestros padres o en contra de las personas que nos criaron o nos enseñaron. De pronto, estuvimos en alguna institución y siempre nos rebelábamos en contra de nuestras autoridades superiores. Así que hoy es necesario renunciar a esta perversa línea de iniquidad, porque si no somos libres de la maldición de la rebeldía, nunca podremos ser felices en ninguna parte. La maldición de la rebeldía hace que el ser humano no respete ni reconozca ninguna autoridad. La rebeldía hace que se maltrate a sus seres más cercanos y que se abuse de la autoridad. Es necesario romper con esta maldición para poder ser plenamente bendecidos por Yahweh. Repite con fe. En el nombre de Yahshua HaMashiach, renuncio a toda palabra de maldición contra mis padres. Renuncio a toda palabra de rebeldía en las escuelas o en la universidad. Renuncio a toda rebeldía hacia mis hermanos mayores. Renuncio a toda rebeldía en contra de mi pareja.
renuncio a toda rebeldía en mi corazón y a la maldición de no reconocer autoridad. En el nombre de Yahshua, renuncio y declaro que el enemigo no tiene ninguna potestad sobre mí, porque yo soy una persona sujeta, mansa, humilde, comprensiva, llena de palabras suaves y de palabras sabias y dulces. Tengo la capacidad de respetar a los demás y de ser ejemplo en mi trato con mi prójimo. Yo no soy rebelde desde ahora y para siempre. Soy una persona de paz. En el nombre de Yahshua mi Mesías. Amén.